Vaidar Jacob neder lemor, y Jacob hizo un juramento a Dios diciéndole, Imie Hashem imadi, si Dios va a estar conmigo, Ushmarani badere hazé, y me va a cuidar por el camino en el que voy, Asher anoji olej, en el camino en el que me estoy dirigiendo, Benatan li lechem lejol, y si Dios me va a dar pan para comer, Ubeged lilbosh, y me va a dar ropas para vestir, Beshabti beshalom el betavi, y voy a estar en paz y regresaré en paz a casa de mi padre, Veaya Hashem li le Elohim, entonces juro que Dios siempre será mi Dios. La pregunta con respecto a Jacob Avinu es la siguiente. En este versículo, él le jura a Dios, Dios mío, si tú me das todo lo que necesito, ropa para vestir, que esté sano, saludable y que la ropa me quede bien, la pueda vestir, comida para comer, que esté saludable y pueda comerla y que tenga dientes para hacerlo y que tenga salud para poderla comer, entonces, Dios mío, yo te juro que siempre voy a confiar en ti y tú vas a ser mi Dios. Y la pregunta contra Jacob es la siguiente. Dios mío, ¿cuántos grandes rabinos en la historia, cuántos grandes personajes en la historia del pueblo judío han sido servidores de Dios y han confiado en Él sin necesidad de tantas cosas pedirle a Dios? Es decir, han habido personajes en la historia del pueblo judío que ni siquiera se comparan a la categoría espiritual que tenía Jacob, y de todas formas ellos, con mucho menos de lo que Jacob le está pidiendo a Dios, han sido devotos y grandes servidores fieles de Dios. Por ejemplo, Rabí Elazar ben Pedat. Rabí Elazar ben Pedat era tan pobre que cuando en una ocasión llegó a su casa muriéndose de hambre porque no consiguió nada que comer, encontró un diente de ajo, se lo comió y se desmayó. Y a pesar de todo confiaba en Dios. En la casa de Raba no había ni siquiera comida de animales para que coman las personas. Había mucha pobreza. Conocemos todos la historia de Hillel Azaken, que no tenía dinero ni siquiera para entrar a la clase de Torah, a estudiar Torah con sus rabinos Shemayá y Abtalión, y tuvo que escuchar la clase desde la ventana que estaba en el techo, desde el tragaluz. Era tiempo de invierno y se quedó congelado tratando de escuchar la clase de Torah, al grado que en el mismo Shabbat tuvieron Shemayá y Abtalión que encender fuego para calentarlo y salvarle la vida. En el transcurso de la historia del pueblo de Israel hemos visto a tantas personas que han tenido tan poco y a pesar de todo han confiado en Dios. Y si es así, entonces, ¿por qué Jacob Avinu, que es el ejemplo, nuestro patriarca, una persona grandiosa con un nivel espiritual muy alto, condiciona a Dios diciéndole, Dios mío, solamente si me das comida para comer y me das vestimenta para vestir y me haces regresar en paz, etcétera, etcétera, entonces sí confiaré en ti, lo juro. Aparentemente, Jacob Avinu parece ser que le falta confianza, mas sin embargo debemos de saber que estamos hablando de uno de los grandes pilares del pueblo judío. Y seguramente él no era menos que Rabí Elazar ben Pedat, ni que Raba, ni que Hillel, ni que muchas personas que confiaron en Dios a pesar de tener una mala situación, no tener que vestir o que comer. Es por eso que tenemos que tratar de aclarar este concepto. Y para darle luz y claridad me gustaría citar las palabras de Rab
Jacob Galinsky con respecto a una historia que él cuenta sobre el Divrei Chaim Mitzanz, que estaba una vez asomado de su ventana y vio pasar por ahí a un muchacho judío, religioso, y le gritó: ¡Ey, ey, ey, tú, ven, sube, sube, sube! Subió a la casa del rabino y le dijo: dime, judío, ¿qué harías si encontraras en la calle tirada una cartera con varios billetes de alta numeración? ¿Qué harías con esa cartera? Y entonces este muchacho pensó y le dijo: ¿qué pregunta? Pues claro que buscar, a pesar de que la halajá permite en ciertas situaciones quedarse con esa cartera y con ese dinero, siendo que no hay una señal para poder encontrar a los dueños, pues de todas formas yo buscaría al dueño por todas partes y pegaría carteles en todos lados: ¿quién perdió una cartera? ¿Quién perdió una cartera? Hasta encontrar y dar con el dueño de la cartera para regresársela. Agarró el rabino, lo puso a un lado junto a la pared y le dijo: tú eres demasiado ingenuo. Se asomó otra vez de la ventana y gritó: ¡Ey, ey, ey, tú, judío, ven, sube! Sube otro muchacho, también estudiante de la yeshiva, y le dice: oye, ¿qué harías si encuentras una gruesa cartera llena de billetes de alta numeración tirada en la calle? Agarró este muchacho, lo pensó y dijo: pues la halajá, la ley, siendo que se trata de un lugar en el cual es muy difícil encontrar al dueño y el dueño ya dio por perdida esa cartera desde hace rato, pues me quedaría con el dinero. Le dijo: tú eres malvado, párate ahí junto a la pared. Y se asomó otra vez a la ventana y vio a otro muchacho pasar por ahí y le dijo: ¡Ey, ey, ey, tú, ven, sube, sube, sube! Subió el muchacho y le dijo la misma pregunta: ¿qué harías? Una cartera gruesa, mucho dinero. Y entonces este muchacho le dijo: mire, rabino, si usted me preguntara qué debería de hacer, pues debería, a pesar de que la halajá me permitiría en cierto caso quedármela, debería de todas formas de tratar de buscar al dueño para regresarle el dinero. Eso es lo que debería hacer. Pero como me está preguntando qué haría y no qué debería de hacer, la verdad le voy a ser sincero. Si se me presentara una oportunidad así, en ese momento entraría en un conflicto interno. Por un lado, mi Yetzer Hatov, ese angelito que tengo en mi cabeza, me diría: regresa la cartera, busca a los dueños y empieza a poner carteles por todas partes para encontrar al dueño de la cartera y regresársela. Pero por otro lado de mi cabeza, habría otro angelito diciéndome: la verdad, la halajá te permite quedarte con el dinero. ¿Para qué vas a hacer todo un relajo? Seguramente el dueño de la cartera ya se dio por vencido. Seguramente no lo vas a encontrar. Además, si la halajá te lo permite, tú necesitas ese dinero para tu familia, para poder comprar libros de Torá. Entonces, como lo que me está preguntando rabino no es qué haría, no es qué debería de hacer, sino qué haría, no le puedo contestar esa pregunta, porque sé que cuando se me presente la oportunidad, no sé cómo vaya a reaccionar. Realmente no sé a quién de estos dos angelitos le vaya a hacer caso en ese momento. Nunca puedo saber qué va a pasar en cierta situación y cómo voy a pasar una prueba hasta que la prueba no llegue. Yo no sé cómo voy a reaccionar en una situación así. Dijo el Jajam: tú eres inteligente. Una persona inteligente sabe perfectamente no ponerse en el lugar del otro, no ponerse en la situación de enfrente hasta no llegar a ella. Sabe perfectamente que
tenemos un conflicto interno como seres humanos entre el bien y el mal. Y sabe que cuando se presente cierta ocasión, cierta prueba, habrán dos opciones y no estamos seguros de cuál vamos a escoger. Muchas veces juzgamos a las demás personas y decimos, si yo fuera él o estaría en sus zapatos, sería diferente. Haría diferente a lo que él está haciendo. Si yo tuviera mucho dinero, si yo fuera rico, daría muchísima tzedaká, donaría muchísimo dinero, ayudaría a todas las personas del mundo. Pero cuando la persona tiene el dinero en sus manos, las cosas cambian. La prueba es diferente. La prueba no siempre la vas a superar. No hables si yo estuviera en cierta situación. Si yo fuera pobre, de todas formas confiaría en Dios. No, Señor, tú no sabes cómo reaccionarías estando en cierto lugar en el que aún no has estado. Jacob Avinu siempre tuvo comida para comer, tuvo salud para comérsela, siempre tuvo ropas para vestir, siempre estuvo en paz de alguna manera. Por lo tanto, él sabía que no podía jurarle a Dios que va a seguir confiando en él si no tiene lo que hasta ahora siempre ha tenido. ¿Por qué? Porque como Dios puedo jurarte que voy a hacer de cierta manera o que voy a pasar una prueba si ni siquiera sé lo que es estar en esa situación. Esto nos enseña un mensaje muy importante. Nunca juzgues a los demás hasta no estar en su lugar. Alta dunet haberhat shetagia limkomo. Nunca juzgues al otro hasta que estés parado en sus zapatos, hasta que estés realmente en su lugar. Jacob Avinu mismo sabía que en una situación de pobreza, en una situación de falta de salud, en una situación así, Dios mío, tal vez sí pase la prueba, pero tal vez no. No puedo garantizarte nada y no te puedo jurar que seguiré creyendo en ti, porque nunca he estado en esa situación. Ojalá que aprendamos este mensaje de Jacob, que sepamos no adelantarnos a las cosas. Si yo tuviera, si yo fuera, si yo estaría, eso no existe. Solo para acabar, para cerrar con broche de oro esta idea, los ángeles en una ocasión hablaron con Dios y le dijeron, Dios mío, ¿cómo es posible que le hayas dado tanto al ser humano? Creaste a Adán y a Javá y los pusiste en el paraíso y ellos se rebelaron contra ti y comieron del fruto prohibido. Y mira todas las cosas malas que los seres humanos hacen. Agarró Dios en ese momento y les dijo, ustedes ángeles, si estarían en su lugar, ¿serían diferentes? Y ellos dijeron, por supuesto, claro que sí. En ese momento Dios los bajó a la tierra y les dio un cuerpo. Y apenas pisaron la tierra y tuvieron Yetzer Hará, tuvieron la tentación de pecar, empezaron a cometer toda clase de aberraciones. Estos dos ángeles se llamaban Uza y Azael. Incluso los ángeles se quisieron poner en la situación del otro y acabaron perdiendo y demostrando que si estuvieras en el lugar del otro no serías mejor. Aprendamos esta lección, no juzguemos a las personas hasta no estar en el lugar de ellos y de esa manera Dios no nos va a poner en pruebas que no podamos pasar. Y siempre Elohim, siempre Boreolam será nuestro Dios en toda situación. Ojalá que Boreolam nos mande pronto en la llegada del Mashiach Tzidkenu, Bimera Beyamenu, amén.